Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar. Voy a compartirles la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Aquí la pueden ver. Muy bien. Esta es la primera jornada, la primera sesión que tenemos preparada. Y vamos allá entonces. Mi nombre es Danilo Vargas, me presento, Danilo Vargas Morandi, soy de Costa Rica, vivimos aquí en Costa Rica, en América Central, y bueno, estoy a su servicio. Yo soy evangelista, soy un evangelista independiente que sirvo a la Iglesia de Jesucristo de habla hispana, enseñando lo que es el Evangelio y cómo hablarlo con otras personas. Así que yo puedo compartirte muchísimas cosas que he aprendido a lo largo de muchos años de estar llevando el Evangelio a iglesias de toda denominación, gracias a Dios, y el Señor nos ha permitido dirigir y fundar este ministerio Solo Jesús Salva. Así que estoy deseoso de poder compartir contigo y trasladarte todo el conocimiento que el Señor me ha dado por su misericordia, ya sea con la palabra de Dios o con la experiencia en la calle. Así que deseo trasladarte todo eso. Que Dios te bendiga y permita que así pueda ser a lo largo de estas 7 semanas. Y bueno, me especializo en lo que es el Evangelio y el evangelismo. Y tengo 33 años de matrimonio, gracias a Dios, con mi esposa Sara, que hemos tenido 3 hijos, Daniela, Pamela y Emanuel, que ya son adultos. E inclusive ya tengo, gracias a Dios, 2 nietitas, Sofía, que tiene 5 años, y Raquel, que tiene 3. Pequeñitas están, pero también ellas son del Señor Jesucristo. Podría hablarte muchísimo rato sobre los niños y el Evangelio en los niños, etcétera. Ahí tienes mi número de teléfono, me puedes localizar por WhatsApp en cualquier momento que desees. Si estás en Costa Rica, me puedes llamar en cualquier momento. Yo con muchísimo gusto estoy al servicio de ustedes. Mi correo electrónico también ya lo tienes porque ya les escribí mandándoles el libro de evangelismo. Ahí lo pueden tener ya a disposición de ustedes. O me puedes encontrar en Facebook también como Danilo Vargas Morandi, ahí me puedes encontrar. Así que es un placer estar a tu servicio y deseo realmente poder darte todo el conocimiento que sea necesario para que te puedas capacitar con potencia para compartir el Evangelio. Es algo muy bello y realmente es fácil de hacer. Realmente es fácil de hacer, se necesita práctica indudablemente. Y no te preocupes porque una vez empieza, bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Sí, no tienes una idea. Cuando yo empecé hace muchos años, por la gracia de Dios, no sabía ni cómo hablar, decía una cantidad tan impresionante de cosas malas, no tenés una idea, etcétera. O sea, Dios es misericordioso, eso es la gran ventaja que tenemos y no tiene que preocuparte, sino que es un asunto de toda la vida, es realmente lo que puedes encontrar en la Biblia. En la Biblia no vas a encontrar personas que empezaron un ratito y después hicieron más o menos por aquí y por allá. No. El que es salvo, la iglesia primitiva, que es la que puedes encontrar en el libro de los Hechos, vas y ves qué es lo que hacían y es abrumador la diferencia entre lo que hay en un cristiano de la iglesia primitiva a la diferencia de lo que hay un cristiano en el siglo XXI es gigantesca. Y a mí me duele mucho porque al fin y al cabo la primera respuesta a esa diferencia tan radical que hay es que simplemente hay un montón de personas dentro de la iglesia de Jesucristo que no son salvas. Están dentro de la iglesia, están como con una membresía. Es igual que están en la iglesia católica y se pasan a la iglesia evangélica, pero no eran salvos en la iglesia católica, pues tampoco son salvos en la iglesia evangélica. Y el problema es que creen que sí lo son. Ahora, esto no es mi enseñanza, lo puedes encontrar en la Biblia. Todas las veces que el Señor Jesucristo habla sobre la cizaña sembrada dentro del trigo, ¿ya? O cuando ves en Mateo 13 todas las parábolas proféticas que puedes encontrar en Mateo 13 que hace el Señor Jesucristo, hablan exactamente sobre cómo va a estar la iglesia llena de un montón de personas que realmente su testimonio de vida no es el testimonio de vida de la iglesia primitiva. Entonces, estoy muy gustoso de que podamos estar acá y podamos compartir y que puedas predicar el evangelio a muchísimas más personas todos los días. En este webinar nos podemos conectar por medio de estas herramientas que tienes en tu celular, ¿verdad? Si estás en tu celular ahí puedes encontrar estos iconos de chatear y preguntas y respuestas, ya sea que esté en español o en inglés, o si estás en tu computadora también puedes ver los iconos, ¿verdad? De preguntas y respuestas,
o de chat. Ahí puedes hacer tu pregunta, tu comentario, tu participación, versículos, todo lo que desees en cualquier momento de todo el webinar. No hay ningún problema. Yo con muchísimo gusto te responderé las preguntas en el momento que las vas haciendo. ¿Ok? No tienes que esperarte hasta el final y todos los comentarios que puedas hacer son bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Bueno, el Ministerio de Evangelismo se llama Solo Jesús Salva. Este es nuestro logo. Puedes escanear este código QR y te va a llevar directamente a las redes sociales. Por favor, dale me gusta, dale seguir en Instagram. Visita el sitio web que está a tu servicio, www.solojesusalva.me. Jesús Sálvame. Por favor, visítalo, ahí tienes materiales y recursos muy interesantes que te pueden servir para edificación y para compartir el Evangelio con más personas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Algunas características importantes de este webinar que son esenciales es que somos un ministerio interdenominacional. Esto significa que nosotros no pertenecemos a una denominación en particular o no pertenecemos a una iglesia, ¿verdad? Este es un ministerio independiente que además es interdenominacional y al fin y al cabo ha sido una gran ventaja a lo largo de los años porque podemos conversar y tener relaciones y enseñar evangelismo en iglesias de toda denominación. Hemos enseñado en iglesias de todas las denominaciones que te puedas imaginar en toda Latinoamérica, gracias a Dios. Y también le pedimos entonces a las personas que están aquí que también respetemos en nuestros comentarios a las personas de las otras denominaciones. Al fin y al cabo, lo que nos une es Cristo Jesús, ¿verdad? Y sabemos que tal vez si eres de esta denominación piensas de esta forma y si eres de esta otra piensas de esta otra con respecto a algunos temas doctrinales. Aquí no vamos a tocar ningún tema doctrinal. De hecho, si nos haces alguna pregunta en particular que no sea del evangelio o del evangelismo, no te la vamos a responder. Amablemente te vamos a decir, mira, esa pregunta mejor se la haces a tu pastor. Justamente este es uno de los principios que hemos aplicado durante años para poder tener las puertas abiertas en todas las iglesias. Los pastores saben que aquí no vamos a hablar de nada que no sea Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, ¿quién es Jesús y qué hizo por nosotros en la cruz? Esas son las preguntas que podemos resolver acá. Todo lo que tenga que ver sobre el Evangelio y cómo hablarlo con otras personas. Muy bien, además, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la metodología? Venimos acá una vez por semana, tenemos esta sesión de este video, de esta reunión virtual, que dura 1 hora y media, eso es lo que vamos a extendernos, y luego termina esto, tienes que ir a tu casa y tienes que ir y leer la sesión número 1 de tu libro, estudiar los pasajes bíblicos, trae decenas de pasajes bíblicos. Nuestro mayor interés no es que vengas aquí a escucharme a mí hablar 1 hora y media, sino que nuestro mayor interés es que en ese material puedas encontrar todos los versículos bíblicos que respaldan lo que estamos hablando. Y luego tienes que hacer las tareas que se te dejan cada semana. Esas tareas no me las tienes que mandar, no las vas a compartir con nadie, no las vamos a revisar en público, sino que las vamos a ver la próxima semana. Las tareas de la semana anterior, yo las explico, las respuestas aquí en el auditorio, y esa es la forma en que vamos a estar operando. Y finalmente, este es un webinar que les vamos a rogar que si hay personas de tu familia viendo el seminario o de tu iglesia, hay iglesias que se han reunido 16, 23 personas juntas para poder llevar el seminario, entonces que por favor me informen para cuando ya terminemos, llevemos el control de la asistencia y le podamos dar el certificado de participación que entregamos. Y finalmente, en estas partes importantes, por favor, les ruego, todos somos hijas e hijos de Dios y saben esto que les voy a decir. Mira, hay palabras que de repente yo puedo decir aquí en Costa Rica que no son una mala palabra y están bien dichas, pero tal vez en tu país no suenan tan bien. Tal vez en tu país es una mala palabra lo que tal vez dije. Así que te pido perdón de antemano si eso llegase a suceder. Me ha pasado en otros países y es prácticamente que inevitable porque en tu país de repente dices tal cosa y no es una mala palabra y aquí sí lo es, etcétera. Entonces, por favor, te ruego que si eso llegase a pasar, me disculpes, sabes de antemano de que no somos de ese tipo de ser humano que anda diciendo malas palabras. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, esto es todos los temas que vamos a tener a lo largo de todas estas 7 semanas. Los tienes en tu libro ordenados también. Puedes seguir esta conferencia con tu libro, pero no es necesario porque no necesariamente vaya a ir yo en orden,
¿ya? Pero lo que vamos a hablar hoy sí está todo en tu libro y tal vez no en el mismo orden, pero luego lo vas a poder leer. Vamos a estudiar hoy el tema de siempre preparados. Para dar inicio, algunos consejos importantes de evangelismo. ¿Cuál es tu combustible para evangelizar? ¿Qué es lo que haces para evangelizar? ¿Qué es lo que te mueve a evangelizar? Ahora, lamentablemente, de acuerdo a todas las encuestas que se hacen, entre el 2 y el 3% de las personas que dicen que son cristianas comparten su fe. Solo el 2 al 3%. Es una cifra catastrófica, catastrófica. No es que el 40% de los creyentes comparten su fe, no, no es así. 2 de cada 100 personas, 3 de cada 100 personas, nadie más. La iglesia está llena de personas que no comparten su fe y además no tienen reparo en decirlo, porque estas cifras que te estoy dando son los resultados de encuestas abiertas que se le hace a personas que dicen ser cristianos. Entonces, ¿cuál es el combustible que utilizas para evangelizar? En algún momento, hace muchos años, decíamos, bueno, es que yo tengo compasión por los perdidos. Entonces tienes compasión por los perdidos y evangelizo porque tengo compasión por los perdidos. Muy bien. Otras personas dicen, yo evangelizo porque amo a Dios. Yo amo a Dios y entonces por eso evangelizo. Y fíjate que esas son por lo menos 2 de las razones que más sonaban en mi cabeza. Las personas decían eso y yo me sentía incómodo por esas 2 razones. De hecho, me enseñaban, yo recibí cursos hace muchísimos años de desarrollar compasión por el perdido, ¿ya? Y me molestaba. Me molestaba porque, en principio, lo que me molestaba de estas afirmaciones es que había muchos yoes en esas frases. Yo evangelizo porque yo tengo compasión por los perdidos. Yo evangelizo porque yo amo a Dios. Me molestaba primero eso mucho, yo. Y en las cosas del reino no se trata del ser humano nunca, jamás. Se trata de Dios el 100% de todo. Él es el único que puede recibir gloria. Nadie más recibe gloria en la Biblia. Todo lo que sucede en el reino de los cielos es para la gloria de Dios Padre. Entonces, al pasar de los años fuimos entendiendo un poquito más y encontrando otras maneras de cómo desarrollar un combustible para evangelizar, algo que realmente te motive. Y en eso encontramos esto que ves aquí en el pie de esta filmina, igual lo puedes encontrar en la pura portada de nuestro sitio web. Y dice que nosotros proclamamos el evangelio con la autoridad del Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Esto se basa en 3 versículos bíblicos donde puedes ver a la Trinidad también. El primero de ellos es Lucas 24:47, donde el Señor Jesús dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Mira qué pasaje más bello. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se va a predicar en el nombre de Jesús? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Me llama mucho la atención porque hoy en día en muchas iglesias te dicen, no, pero es que ¿por qué les hablas de pecado? ¿Por qué les hablas de condenación? ¿Por qué les hablas de arrepentimiento? ¿Por qué les hablas de infierno? ¿Sabías que el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, habló más veces del infierno que del cielo mismo? Y hoy en día, en las iglesias, te lo puedo decir con toda la autoridad del mundo, muchas personas en puestos importantes cuestionan por qué hablarles a los impíos, a los no creyentes, acerca de pecado, acerca del destino eterno, acerca de arrepentimiento, porque tienen temor que se asusten y se vayan de la iglesia y no vuelvan. Un cristiano verdadero no se asusta de estas cosas, ya no tiene ningún temor. Pero ese es el mensaje, arrancando en Lucas 24:47, que Jesucristo autoriza, que Jesucristo respalda con la autoridad de su nombre, que a todas las naciones se iba a predicar esto.
Ahora, cuando lo transportas a tu realidad en tu país, aquí hay personas de toda Latinoamérica, cuando llevas esto a tu realidad en tu pueblo, en tu ciudad, en tu iglesia, acuérdate de este pasaje la próxima vez que salgas a evangelizar, la próxima vez que decidas hablarle a tu tía, hablarle a tu amigo, a tu amiga, a tu madre, a tu hermano. Eso que estás haciendo, no lo estás haciendo sola, lo estás haciendo con la autoridad del nombre de Jesús. No hay nada más potente en el universo. No hay nada más grande, no hay nada que Dios respalde más que la predicación del Evangelio. Entonces tienes que saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con la autoridad del nombre de Jesús. Ahora, el siguiente, el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Esas son palabras de Jesús donde le dice a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablará a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lugares más lejanos de la tierra. Un pasaje bellísimo. ¿Qué te dice? Te dice en primer lugar que si has recibido el Espíritu Santo, ¿para qué has recibido al Espíritu Santo? ¿Y has recibido poder para echar fuera demonios? ¿Para qué? ¿Para mover montañas? ¿Para hacer sanidades? ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Cómo lees en tu Biblia? ¿Cómo lees en las Escrituras? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El Espíritu Santo a aquellos que son salvos les ha capacitado de una manera particular para algo en particular, para ser mis testigos. Para ser mis testigos. Este pasaje vamos a cerrar el día de hoy analizándolo mucho más profundamente. Pero entonces quiere decir que lo que estás haciendo en evangelismo, mira este combustible para evangelizar, ya no es tanto yo, sino entendiendo el poder de Dios operando a través tuyo, usándote el Señor como una herramienta útil en sus manos para la extensión de su reino. Donde te dice, eso que estás predicándole a tus amigos, a tu familia, a tus extraños, eso lo estás haciendo con la autoridad del nombre de Jesucristo y lo estás haciendo por el poder del Espíritu Santo, que te ha empoderado, que te ha capacitado para que hagas esto. Es sumamente potente. Y como si fuera poco, nos vamos a Filipenses 2. En el versículo 9 al 11 describen algo sublime, extraordinario, bellísimo. A mí me encanta. Eso es en el tiempo final, donde el Señor, donde Dios ha puesto a todos los enemigos por estrado de los pies del Señor Jesucristo. Esa profecía se cumple y toda rodilla se dobla. Entonces lees así en la palabra de Dios donde dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Se une a lo que está aquí en rojo, entonces puedes extraer la misión de la que te estamos hablando. Nosotros proclamamos el Evangelio con la autoridad del Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Es para la gloria de Dios. Él te promete que todo lo que hagas en la extensión del reino, todo lo que hagas en evangelismo, no es en vano. Muchas veces no tienes una idea la cantidad de veces que no decimos las cosas bien cuando estamos evangelizando, que no nos acordamos de los versículos. Es el campo de batalla. Tenemos que prepararnos, tenemos que ir ahí, pero aún en la batalla a veces nos quedamos cortos. A veces cuando ya termina un evangelismo con alguien, media hora después, 3 horas después, dice, ay, si le hubiera dicho esto, ay, si le hubiera dicho lo otro. No te preocupes, porque justamente eso que hiciste, eso que pudiste sembrar, aunque te parezca poco o mucho, bueno o malo, Dios tiene el control y nada va a ser en vano. Él lo va a utilizar porque Él no desea que ni uno solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando salimos a evangelizar, ya no lo estamos haciendo porque yo ame a los perdidos o porque yo ame a Dios, lo cual ninguna de las dos cosas es cierta. Dios enseña que nadie lo ama a Él como Él demanda ser amado.
no nos conocemos y no pretendo ofenderte ni ponerte incómoda, incómodo. Tú dices, no, es que yo amo a Dios. Yo está bien. El tema no es si tú amas a Dios o no lo amas. Aquí el tema no se trata de ti, se trata de Dios, como todo en la Biblia. Y Dios es Dios y nosotros no lo podemos comprender. Entonces creemos que lo que hacemos como amor a Dios es suficiente. No, Dios es Dios. Dios. Y Él demanda absoluto todo. Entonces humanamente es imposible porque no podemos amarlo con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque tienes que descansar, porque tienes que comer, porque vas a atender a tu familia, porque vas a compartir con tu mamá, porque vas a hacer... Todo ese tiempo debería ser de Dios, Danilo, pero entonces sería imposible vivir. No, no es que se trate de imposible vivir, porque otra vez seguimos viendo hacia el ser humano. Se trata de quién es Dios y cómo es Él. En el cielo, solo Él recibe alabanza y adoración. Entonces, nadie ama a Dios como Él demanda ser amado. Y por supuesto, no tengo que explicar mucho de que nadie ama a su prójimo como a sí mismo. Nadie hace eso. Entonces eso de que yo amo, yo evangelizo porque tengo compasión por el perdido, porque tengo... Eso tampoco es cierto. Y no estoy juzgando que aquella persona se rasga las vestiduras y dice, qué bárbaro, Danilo, porque yo sí tengo compasión por los perdidos. No, no tienes una idea cuánto lloro yo también por los perdidos, por la misericordia de Cristo. Yo lloro por las personas perdidas. Personalmente lloro mucho por las personas que son perdidas y están dentro de la iglesia. O sea, a mí me afecta muchísimo pensar en la cizaña sembrada dentro del trigo. No tenés una idea. Para mí eso es súper doloroso. La cizaña que está sembrada dentro del trigo. ¿Ya? No te voy a decir que no llores por los perdidos o que no lo tengas. No, yo te entiendo. Aquí el tema está en que aquella afirmación es absoluta y nadie ama a su prójimo como a sí mismo. La prueba es esta. El Evangelio es el máximo mensaje que existe. El máximo mensaje que existe. Todos tus seres queridos, ¿cuánto darías de tu vida porque llegase a alguien que les pudiese hablar con absoluta extensión y profundidad, amor, misericordia, ternura, respeto, el Evangelio de Cristo una, otra y otra y otra y otra vez durante años? ¿Qué darías en tu vida por tener eso? Este mensaje del Evangelio es el mensaje más extraordinario que existe. No hay ningún otro. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las personas lo rechazan, consciente o inconscientemente. La cizaña cree que es salva y no lo es. Cree que es salva y no lo es. La cizaña, ya lo vamos a estudiar otros días, la cizaña no es una persona dentro de la iglesia que necesariamente anda dentro de la iglesia violando personas, por grotesco y fuerte que sea esto. No, esa no es la cizaña. La cizaña enseña al Señor Jesús que es completamente igual al trigo. Eso lo vamos a estudiar otro día. Completamente igual al trigo. Completamente igual. Es tan parecido que cuando el Señor enseña sobre el trigo y la cizaña, le dicen los siervos que si arrancamos la cizaña del campo, y el Señor del campo les dice, no sea que creyendo que arrancan cizaña, estén arrancando trigo. Entonces, cuando estás hablándome de que tienes amor por los perdidos, que tienes compasión por los perdidos, que amas a tu prójimo como a ti mismo, resulta y sucede que la mayor demostración de amor por otro ser humano es ir y predicarle el Evangelio, porque tú tienes en tus manos el máximo mensaje que ha tenido la humanidad jamás nunca. Eres poseedor de un mensaje
Eres embajador de un reino, eres embajador de un Dios que tiene un mensaje de perdón absoluto, gratuito. Entonces, ¿cuándo estás dando tu vida? Porque si amamos al prójimo como a nosotros mismos, nosotros quisiéramos que ese mensaje nos llegara todos los días y que nos alcanzara en todas las esquinas, ¿o me equivoco? Si me estoy dando a entender, entonces si amamos al prójimo como a nosotros mismos, deberíamos de estar dejando de hacer todo lo que hacemos, todo, literalmente todo lo que hacemos, y salir a evangelizar todos los días de nuestra vida sin parar. Ahí sí cumplirías ese mandamiento. Entonces, nos topamos con esa no verdad de yo amo al perdido. ¿No será mejor que todo lo que hagas en tu vida, que te levantes todos los días deseando darle gloria al Padre? Llevando ese mensaje que puedas llevar, a veces nos tropezamos, pero ya te dije que en esto del evangelismo no es en vano nada. Y entonces puedas saber que todos los días vas a salir de tu casa, vas a ir a tu oficina, a tu centro de estudio, a tu trabajo, a la calle, y vas a poder llevar el mensaje con la autoridad del Señor Jesús. No hay nada más potente, lo creas o no. El Señor Jesucristo está contigo cuando predicas el evangelio. Él te ha capacitado, el Espíritu Santo está ahí haciendo su obra de convencimiento, ya lo vamos a estudiar. Y todo esto que estamos haciendo es porque un día va a llegar ese momento en el que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Te invitamos a que esto sea el combustible que utilices para compartir el Evangelio. Además, aquí puedes ver a la Trinidad representada. Es muy potente esta forma de ver y te vas a dar cuenta entonces de que eres un siervo, de que eres una sierva del Señor y vas a poder comprender, ya vamos a estudiar más de esto, cuál es tu responsabilidad y cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo. Una pregunta de reflexión además. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Qué es ser evangelista? ¿Dónde están los evangelistas? Una cosa interesante, aquí tienes dos versiones, ¿ya? Es el mismo pasaje, pero están dos versiones para lograr la mayor claridad. Leemos en la primera donde dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién lleva a cabo la obra de Dios? El pueblo de Dios lleva a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Leemos en esta otra versión. Él fue quien les dio a unos, no a todos, la capacidad de ser apóstoles, a otros, no a todos, la de ser profetas, a otros, no a todos, la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Mira qué interesante. Estos ministerios que Cristo ha dado, que Cristo instituye, son para la edificación del cuerpo de Cristo, son para ser usados hacia adentro de la iglesia, no hacia afuera de la iglesia. La misma palabra lo dice, lo estás leyendo. Entonces, ¿quién tiene que predicar el evangelio? El evangelio lo tiene que predicar absolutamente todas las personas que confiesen a Cristo Jesús. De hecho, es un mandamiento de Jesús para toda la iglesia y hoy vamos a estudiar varios versículos a ese respecto. Ahora, ¿dónde están los evangelistas? ¿Por qué digo esto? Te voy a enseñar un tema aquí de lo que es interdenominacional para que veas cómo no nos metemos en estas cosas. En este pasaje, por ejemplo, hay algunas denominaciones que dicen, ellos creen que estos ministerios son 5 y hay otras personas que creen que estos ministerios son 4. Hay unos que creen que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay otros que creen que son solamente 4 porque los últimos 2 se unen en uno solo.
¿ya? Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Ok? Entonces aquí no te estamos hablando de si son 5 o son 4. Eso ya es meterse en otras cosas. La enseñanza es esta. De hecho, hay otras personas que creen que de esos 5 o de esos 4 ya hay 2 que no están operando. Hay personas que creen que los apóstoles y los profetas ya no están operando. Hay otras personas que sí creen que sí. Aquí no viene al caso si están operando o no están operando. Ese no es el punto. Entonces, en resumen, te vas a dar cuenta que hay personas que creen que solamente en este momento existen los evangelistas y los pastores y maestros, o los evangelistas y los pastores y maestros. Y otros piensan que están los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces, no te estoy preguntando sobre cuáles son los que existen hoy. Ese no es el punto. Insisto, el punto es este. Si yo te preguntara, ¿me podrías señalar a tu pastor? Yo podría señalar a mi pastor. Mi pastor se llama James Taylor. Yo no soy pastor, yo soy evangelista. Yo no soy pastor. Yo me congrego en una iglesia bellísima que se llama Semilla, aquí en Costa Rica. Y tengo un pastor que se llama James Taylor. Yo puedo señalarlo. La pregunta es esta. Yo sé que tú puedes señalar a tu pastor, clarísimamente. Todas las iglesias tienen un pastor. ¿Me podrías señalar, por favor, a los evangelistas? Y te hago algunas aclaraciones. Evangelista no es una persona que tal vez está predicando cosas de Dios en la televisión y que les llaman televangelistas. Eso viene de los años 60. Televangelistas. Pero, ¿quién es esa persona? Es una persona que está enseñando muy bonito por medio de la televisión, lo cual es muy bueno, y está enseñando a la iglesia mensajes para la iglesia. Eso es muy bueno. Puede ser un pastor y maestro que está enseñando, ¿ya? Por medio de televisión, pero eso no es un evangelista. Pero así es como se les llama. Entonces se ha ido deteriorando completamente esto porque nadie hace un estudio sobre cuál es este pasaje. Pero ve qué interesante. ¿Será que los evangelistas son todos aquellos que comparten el evangelio? Es muy interesante también porque entonces hoy vamos a ver versículos que te das a dar cuenta de que están dirigidos a toda la iglesia y donde te vas a dar cuenta que evangelizar es un mandato de Cristo Jesús a toda la iglesia. Entonces, no tienen relación porque una cosa es un mandato para toda la iglesia y otra cosa, como puede leer aquí, es que Cristo ha dado estos dones a algunas personas. Algunas personas Él ha capacitado para hacer estas cosas. A mí me preocupa sobremanera darme cuenta que pasan los años y cuesta mucho encontrar evangelistas. ¿Será que Dios ha dejado de dar evangelistas a la iglesia? ¿Qué es lo que hace un evangelista? La labor del evangelista, como la del apóstol, como la del profeta, como la del pastor y maestro, tiene que ser necesariamente para lo interno de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que todos en la iglesia estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes, no a los impíos, a los creyentes. Entonces el evangelista tiene una función de venir y enseñarle a la iglesia cuál es el evangelio y cómo hablarlo con las demás personas. Por supuesto que el evangelista también comparte el evangelio en la calle. Por supuesto que sí, pero no porque sea evangelista, sino porque es un hijo de Dios, porque es una hija de Dios. Entonces, si me he dado a entender, si he logrado explicar esto, el resumen es, hay una situación muy grave en la iglesia porque estamos rodeados de muchas personas, pero no encontramos en la iglesia del siglo XXI a los evangelistas. Y un evangelista no es aquella persona que en una tribuna predica muy bonito y muy bien acerca de las cosas de Dios. Yo he estado presente en enseñanzas de personas que se autodenominan evangelistas y nunca
enseñaron a Cristo Jesús. Enseñan cosas de Dios, pero no el evangelio de Cristo Jesús. Es un momento de reflexión importante que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida, porque esto también es parte de esa estadística de que solo el 2 o 3% de las personas dentro de la iglesia dicen que comparten su fe. De las personas entrevistadas que dijeron ser evangélicos, dijeron solo el 2 o 3 de cada 100 dijeron que sí compartían su fe con otras personas. Esto es una catástrofe que está sucediendo a nivel mundial y no sucede hoy. Tiene años de venir sucediendo. Y una cosa que todavía es peor es que de esas 2 o 3 personas habría que revisar qué es lo que ellas creen que es compartir el evangelio. Esto es bien grave. Yo personalmente he tenido la oportunidad de preguntarle a personas que dicen que son cristianas y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el evangelio? O, por ejemplo, amo que alguien se me acerque en la calle a evangelizarme. Amo eso. De hecho, nadie lo hace. Y cuando yo veo que por allá hay una persona en un parque que está predicando el evangelio, yo me acerco a esa persona buscando que me llegue a mí para que me venga a hablar de Cristo, para ver qué es lo que está haciendo y gozarme en la predicación del evangelio de Cristo. Pero cuando esta persona llega, me empieza a hablar cosas que no es el evangelio de la Biblia. Esto es una catástrofe lo que estamos viviendo. Yo les invito de verdad, en el nombre de Jesús, a que estudiemos todo lo que tenemos que estudiar en la palabra para que nos capacitemos. Muchísimas personas están llenas de orgullo, un orgullo de entendimiento, donde dicen, yo sé lo que es el evangelio. ¿Realmente saben lo que es el evangelio? Otro punto importante a lo largo de todo este seminario es de que hay cosas que vamos a hablar que podrían parecerte sonar como que yo te estoy tratando de diciendo algo como que si fueras no creyente. No es así. Aquí venimos a hablar entre hijas e hijos de Dios y muchas veces vas a escuchar que estamos hablando de cosas que es la forma, la aplicación, el entendimiento del versículo bíblico con respecto a los impíos. Porque una cosa que cometemos el error es decirle a los creyentes cosas que son para los impíos o decirle a los no creyentes cosas que son realmente solamente para los salvos, para las hijas e hijos de Dios. Entonces aquí en este seminario, no en pocas ocasiones podría darse la situación de que escuchas que yo estoy hablando algo, pero no te estoy diciendo que tú no seas creyente. Estamos hablando de cómo es que tienes que hablarle a las personas que no creen en Cristo Jesús. La sesión de hoy se llama Siempre Preparados. Siempre preparados. Nuestra esperanza es Jesús. Vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Para iniciar, te voy a hacer 4 preguntas de reflexión. Estas preguntas, por favor, no las respondas. No las pongas por el chat, no respondas esto que te voy a decir. Todo eso está en tu libro de evangelismo que ya recibiste. No respondas estas preguntas, por favor. Son solamente de reflexión personal. La primera de ellas dice así. Si te pidiera en este momento que por favor me expliques cuál es el evangelio, ¿qué me responderías? No me contestes. Piénsalo tú ahí donde estás. Yo te estoy preguntando, ¿me podrías explicar cuál es el evangelio? ¿Qué me responderías? Siguiente pregunta. Esta pregunta no es bíblica en nada. La pregunta dice, si mueres en este momento y una persona en las puertas del cielo te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar acá? ¿Qué le respondes? No es bíblica en nada, ¿no? Dios enseña que el momento que cierras los ojos aquí en la tierra, los abres en el cielo o los abres en el infierno. No dice que hay lugares intermedios como el purgatorio o que vas a las puertas del cielo y que entonces Pedro con unas llaves te va a dejar entrar. No, eso no es así. Estoy haciendo una pregunta que no es bíblica, pero por razones académicas lo hemos ajustado de esta manera. Imagínate el cielo, no sé cómo te lo quieras imaginar, con una puerta gigantesca, bellísima, y hay una persona ahí que no te deja entrar, sino que esa persona te va a preguntar,
¿por qué te tengo que dejar entrar acá? ¿Qué le respondes? Aquí no respondas en público, ¿verdad? ¿Qué le responderías a esa persona? ¿Por qué te tengo que dejar entrar acá? ¿Listos? Siguiente pregunta. Explícame, por favor, ¿cómo sabes que sos salva o salvo? ¿Cómo sabes que sos salvo o salvo? Y ojo, no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo que me cuentes tu testimonio personal de cómo Dios te salvó. No estamos hablando de eso. La pregunta, de hecho, no tiene ninguna relación con eso. La pregunta es, explícame, por favor, ¿cómo sabes que sos salva o que sos salvo? Y la última, a la luz de Efesios 2, 8, 9, por favor, explica con tus propias palabras a qué se refiere con obras. ¿Qué son ejemplos de obras específicamente? Voy a leer aquí en la Biblia, Reina Valera 60. Leo de la siguiente manera este pasaje en Reina Valera 60, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese no por obras, esas obras, ¿a qué se refiere con obras? ¿Podrías dar, por favor, algunos ejemplos de obras? El Señor dice que la salvación no es por obras. ¿Cuáles son ejemplos de obras? Muy bien. Aquí Sergio aporta ayudar a los pobres. Eso es una obra, claro que sí. ¿Ya? La salvación no es porque estés ayudando a los pobres. ¿Ya? ¿Ya? Para que nadie se gloríe. Muy bien. Entonces, estas 4 preguntas de reflexión están en tu libro. A lo largo del webinar, a lo largo de todas estas semanas, vas a encontrar las respuestas. Vas a encontrar tú mismo las respuestas a estas preguntas. Y si no, propiamente al final las vamos a poder ver cada una el último día de la sesión, probablemente ya en la tercera, quinta, definitivamente en la sexta sesión, ya has respondido 3 de ellas, 4 de ellas, vas a darte cuenta de lo importante que son. Mira este pasaje, primera de Pedro 3, 15, 16, un pasaje bellísimo. Ve qué interesante. El evangelizar es un mandato para todos los creyentes, no es solamente para algunos. Estas personas que de repente dicen, yo no tengo la carga del evangelismo, yo no sé de dónde sacaron eso, y no son pocas personas las que les he escuchado decir eso. Eso no está en la Biblia en ningún sitio, no sé, la carga del evangelio, no sé dónde lo sacaron. Esta carta de Pedro está escrita a toda la iglesia, está escrita a toda la iglesia. Cuando el Señor dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, es un mandato que da Jesús a toda la iglesia, a todos sus discípulos. Ah, yo no soy discípulo de Jesús. Qué raro. ¿Cómo es posible eso? No puede ser. Mira, es que yo sí, pero yo no tengo la carga del evangelismo. Qué raro. Entonces, cuando recibiste al Espíritu Santo, ¿no te dio poder para predicar el evangelio? Hechos 1:8. Cuando el Señor dice, vengan en pos de mí y yo los haré transportistas, yo los haré operadores de maquinaria, yo los haré maestras de escuela, yo los haré, ¿qué dice el Señor que va a hacer de aquellas personas que lleguen a Él?
Venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Así dices, Sergio, así es. Pescadores de hombres. ¿Cómo es posible que haya personas que digan que no tienen carga por el evangelismo? ¿Sabías que el evangelismo, el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, es justamente el plan de Dios para redimir a la humanidad? Por la cual Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacerse hombre y a morir en una cruz para cargar con todos los pecados nuestros. Pero hay seres humanos que dicen que no tienen la carga del evangelismo. De verdad les digo, esto es de reflexionar. Esto es de reflexionar. Que alguien me enseñe dónde está eso en la Biblia. Esta carta que estamos leyendo acá de Pedro es para toda la iglesia. Y arranca el apóstol diciéndonos, primero revisen para ver si ustedes son salvos. Él arranca el versículo 15 diciendo, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Te está diciendo que lo más importante primero es que tengas a Cristo en tu corazón y que en tu corazón Cristo sea el Señor. ¿Es Cristo el Señor de tu corazón? Eso es ser salvo. ¿Es Cristo el Señor de tu corazón? ¿Adoras a Cristo como el Señor de tu vida? Punto. Así es como arranca. No es el único lugar en la Biblia donde encontramos a Dios diciéndonos, examínate. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Ahora este es Pedro, es otro que acabo de decir es Pablo. El Señor Jesús tiene unos muchísimo más duros. El Señor Jesús te dice, en aquel tiempo, refiriéndose al juicio final, al tiempo final, en aquel tiempo muchos me dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Él les dice, apartaos de mí, yo nunca los conocí. Ojo, dice el Señor, en aquel tiempo, en el juicio final, van a haber personas que van a estar asombradas de dónde están ya listas para ser arrojadas al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Estas personas están asombradas y dicen, pero Señor, Señor, ojo, Jesús dice, muchos me van a decir, muchos me van a decir. No dice pocos, no dice la mitad. Cuando Jesús tiene que hablar de pocos, ha dicho pocos, y cuando ha dicho la mitad, es la mitad. Pero en este pasaje Él dice, en ese momento muchos me van a decir, pero Señor, Señor, ojo, Señor, Señor, dos veces y con mayúscula. La palabra Señor, lo vamos a estudiar en la lección 3, significa amo. Significa amo, dueño, amo. Estas personas saben quién es Jesús. En ese momento le están diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. Que el Señor Jesús les dice, apartados de mí, yo nunca te conocí. Mira qué importante se nos ha dicho, conoces a Jesús, conoces a Jesús, conoces a Jesús. La pregunta aquí es, ¿te conoce Jesús a ti? ¿Cuál es el problema de esas personas? El problema de esas personas es que su fe para salvación no estaba puesta en Cristo Jesús. Su fe para salvación estaba puesta en sus obras. Ellos creían por las obras que hacían que iban a ser salvos. Entonces no es el único lugar en la Biblia donde Dios le está diciendo, examínate, examínate para ver si eres salvo. Ten cuidado. Y avanza y dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, es importantísimo a lo largo de todo este webinar que estés muy atenta, muy atento a la cantidad tan impresionante de veces, todos los versículos, todos los pasajes que tienen que ver con la salvación que Dios ha provisto, todos hablan de creer. Nunca, jamás vas a encontrar un solo pasaje bíblico
que hable de obras humanas, de ningún tipo. Y dice acá el apóstol Pedro, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, ojo, no te dice Dios que hables acerca de la fe que tienes, no te dice que hables acerca de la iglesia que tienes, no te dice que hables acerca de la religión que sigues. Te dice que hables acerca de la esperanza. ¿Quién es tu esperanza? ¿Verdad que lo primero que se te vino, Cristo, es mi esperanza de gloria? ¿Quién es tu esperanza? Tu esperanza es Cristo. Mira, de entrada te está diciendo que predicar el evangelio es hablar de Jesús. La fe en Cristo Jesús es una parte de la esperanza. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, sigue diciendo, estén siempre preparados para dar una explicación. Ojo, a eso has venido a este webinar. Estén siempre preparados. Ojo, esta palabra en el griego original es un verbo que tiene relación con el entrenamiento atlético, con el entrenamiento deportivo. En ese sentido, corres 10 kilómetros 3 veces por semana, 10 kilómetros 3 veces por semana, lunes, miércoles, viernes, 10 kilómetros, 10 kilómetros. Y te vas de viaje un mes, y en un mes no corriste nada, no hiciste ningún ejercicio. Regresas un mes a tu casa y dices, mañana voy a salir a correr 10 kilómetros. ¿Vas a poder hacerlo? No vas a poder hacerlo, de ninguna manera. Vas a estar completamente agotada, completamente agotado, te van a doler los músculos. Esa particularidad del entrenamiento atlético, a esto se refiere. El evangelismo es un entrenamiento permanente. Si dejas de evangelizar, te vas oxidando, te vas atrofiando. Tienes que estudiar la palabra con respecto a Cristo, a su obra en la cruz, el evangelio, no métodos humanos de evangelismo, que la inmensa mayoría no está Cristo en ellos. Y los cristianos no se han dado cuenta. Al final de este webinar vas a poder analizar tú misma, tú mismo, métodos de evangelismo para ver si está Jesús en ellos. Es muy interesante. Dice, estén siempre preparados, es un entrenamiento permanente. Y sigue diciendo, pero háganlo, háganlo, hay que hacerlo con humildad y respeto. Con humildad y respeto, con humildad y respeto. No se trata de pelear, de tener altercados, de humillar a las personas por las cuales Dios envió a Cristo Jesús a morir en una cruz. Dios ama a esas personas. Y es muy posible que muchas de ellas tengas problemas con ellas o pleitos con ellas, discusiones con ellas. Pero si ya hay una discusión, como vamos a ir estudiando más adelante otros días, ya no estás evangelizando. Puedes encontrar en internet videos de personas que enseñan métodos de evangelismo. Ellos le llaman evangelismo a eso, pero eso realmente no es evangelismo. Pero donde reúnen a personas en plazas, en parques, con micrófonos y parlantes, y hacen conversaciones con ateos y con personas que creen en otras cosas, y lo que están haciendo es una discusión. Son discusiones acaloradas. No hay humildad y respeto en ningún momento. Lo que más me sorprende es que la iglesia de Jesucristo de hoy en día, muchos legalistas ven esto y aman ese tipo de cosas, pero se olvidan de esto y no son los únicos pasajes en la Biblia que te dicen cómo tienes que tratar al perdido. Los vamos a estudiar en nuestra última sesión. Es abrumadora la evidencia de cómo dice Dios que tienes que hablarles a ellos. Es abrumadora y no es peleando. Aquí te está diciendo que lo tenemos que hacer con humildad y respeto. Y avanzando para cerrar este pasaje, la parte A del versículo 16 en esta versión, mantengan siempre limpia la conciencia. Dios está diciendo de que no es posible de que estés predicando el evangelio y lleves una vida que no es de un hijo de Dios, que no es una vida de una hija de Dios. No es posible que estés predicando el evangelio y entonces andes en pecados y andes en cosas apartado de Dios y andes, no hay sentido en eso, ¿ya? De hecho, puedes leer lo que dice en 1 de Pedro 3:15 y 16, completo, la parte B, para que veas
¿Por qué? La razón de que tienes que mantener siempre limpia la conciencia. Entonces, con este pasaje te queda claro de que el evangelismo es para todas aquellas personas que son salvas. No es para un grupo de personas solamente. Amén, amén, Sergio, efectivamente. Avanzamos. Nosotros no te enseñamos un método de evangelismo. De hecho, no creemos en ningún método de evangelismo, pero eso no importa. Ya vas a aprender todo el concepto de cómo aplicar esto. En lo que creemos es que todos los cristianos deberíamos de aprender cuál es el evangelio bíblicamente. Estudiar de la palabra de Dios qué es el evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo por nosotros en la cruz, lo que se conoce como la doctrina de la cruz? En la sesión número 3 vamos a estudiar quién es Jesús. Y en la sesión número 4 vamos a estudiar la doctrina de la cruz. Todo lo que pasó en aquella cruz y por lo tanto por lo cual Dios nos puede perdonar. Ese es el evangelio. Obviamente estamos estudiando cuál es el arrepentimiento de las personas, de qué pecado es el que tienen que arrepentirse de acuerdo a la palabra de Dios para tener vida eterna. Vamos a ver que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso y cuán importante es? La próxima semana vamos a hablar acerca de Dios, que Dios es santo y que tenemos un problema seriosísimo todos los seres humanos con Dios por culpa de nuestros pecados. Y la última sesión vamos a estar estudiando cómo hablarles a las personas. Pero esta gráfica que estás viendo acá y que la vamos a ver todas las semanas, esta gráfica que además la tienes en tu libro, no es un método. Tiene pasos 1, 2, 3, 4, pero es para que visualmente nos ubiquemos en donde estamos hablando, para que tengas una idea. El día de hoy estamos aquí. Ni siquiera hemos entrado a tocar los otros temas. El día de hoy es un día para hacer una reflexión sobre cosas importantes acerca de por qué evangelizar y cuán importante puede ser el evangelio. Esta otra gráfica la vamos a ver todas las semanas también. Y aquí lo que nos enseña esta gráfica es que el mensaje que deberíamos de especializarnos, el mensaje que la iglesia tiene para los perdidos, el mensaje que Dios tiene para el mundo es: vuélvanse a Dios. El evangelio es lo que nosotros deberíamos de aprender y entrenarnos a hablarle a los no creyentes. Pero no hacemos eso en la iglesia. En no pocas ocasiones me he encontrado a personas que le están hablando a los no creyentes acerca de cosas del reino. Y no puede ser posible. El impío necesita escuchar las malas noticias y la buena noticia. Eso es lo que necesita escuchar, para que entonces Dios le pueda salvar. ¿Cómo es que Dios describe a los no creyentes? Piensa, por favor, en este momento en un ser querido que no es salvo, que no es salva. Tu esposo, tu esposa, tu madre, tus hijos. Piensa, por favor, en un ser querido y tenlo en la mente, porque ya vamos a ver, literalmente, lo que Dios cree de esa persona que tú amas tanto. ¿Y por qué te digo que pensemos en alguien que queremos? Porque es mucho más impactante. Porque si yo te dijera que pensemos que así son los impíos, realmente como seres humanos somos tan difíciles, gracias a la misericordia de Dios, porque nos ha permitido la salvación por su gracia. Pero a veces tenemos que pensar en las personas donde nos duele para poder sensibilizarnos de ese tema. Y fíjate que esa persona que tú amas, pero que no cree en Dios, que no le cree a Cristo Jesús, Él lo describe de esta manera, Efesios 4:18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Su entendimiento, su mente es todo tinieblas, toda oscuridad. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y hay una ignorancia en ellos por la dureza de su corazón. Estamos hablando de cosas espirituales. Tu mamá es tu mamá. Aquí en la tierra te debe de amar más que todo el resto de las personas. No estamos hablando de ese
amor humano, de esa relación humana. Estamos hablando de algo espiritual, de vida eterna, donde Dios está diciéndote que ella, que estos seres queridos y que todos los impíos del mundo tienen su entendimiento entenebrecido. En su mente, espiritualmente hablando, solo hay oscuridad. Ellos tienen una ignorancia muy grande porque tienen un corazón de piedra. En 2 Corintios 4:4, Dios dice algo todavía más doloroso. Dios enseña en los cuales el Dios con minúscula, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay muchas verdades gigantescas en este pasaje, en los cuales el Dios de este mundo, otras versiones traducen el Dios de este mundo como Satanás, y dicen en los cuales Satanás ha cegado el entendimiento. Esto es muy duro. Nos enseña esta obra demoníaca, esta obra de Satanás, para impedirle que las personas puedan comprender, y específicamente dice que ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora estás teniendo la respuesta bíblica de por qué tienes 14 años de estar evangelizando a este familiar querido y nunca jamás ha entendido. Conozco personas que tienen 30 años y no han entendido. Y lo que es más catastrófico es que conozco personas que tienen 15, 20 y 30 años dentro de la iglesia evangélica y no hay fruto que perdure. No muestran frutos de carácter eterno. Creen que son salvos, pero no son salvos. No han nacido de nuevo. Se congregan, ofrendan, diezman, levantan manos, van a estudios bíblicos, hacen de todo en la iglesia, pero no son salvos. Porque Satanás los ha cegado su entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dios aquí presentando a Cristo como Dios mismo. Pero hay muchos más pasajes. Son muertos espirituales por la naturaleza pecaminosa. Son muertos espirituales. Entonces tú ahora estás entendiendo por qué tienes años de estar hablándole, porque un muerto puede oír. No puede oír. Un muerto puede hablar, un muerto puede levantarse y correr a Cristo. Vengan a Cristo, les dicen. Son muertos espirituales. En una emoción, en un emocionalismo, en un sentimentalismo, pueden hacer algo visible, pero en su espíritu no lo han hecho. Porque les es imposible caminar, hablar, volverse, decidir por Cristo. Son muertos espirituales. Y esto es así por su naturaleza pecaminosa. Ahora Rubén nos dice, muchos creen que son salvos. En ocasiones porque se les ha predicado un evangelio que no es el verdadero, romántico, donde presentan a Cristo como mártir y la fe como magia. Palabras muy fuertes, Rubén, pero son verdad. Rubén acaba de decir una verdad muy fuerte. Ahora, hay lugares, hay iglesias, hay cristianos, hay hermanas y hermanos que sí predican el evangelio verdadero, ¿sí? Pero esto que dice Rubén, cabalga por la tierra, no tienes una idea. No tienes una idea, te lo digo porque, bueno, nosotros servimos al Señor Jesús en todo esto, como sabes. Entonces tenemos la oportunidad de andar por muchos lugares aprendiendo en las iglesias y viendo todo esto. Yo no juzgo a nadie, pero sí soy testigo de un testimonio de vida. Y puedo ver que esto que Rubén acaba de decir es una verdad. Bueno, de hecho, antes que Rubén lo escribiera, yo ya lo había dicho. Cuando hacen un llamado para que las personas vengan a Cristo y estamos viendo algo, una reacción sentimental, una reacción así, ante una situación difícil, que no juzgo a nadie. Pero estas personas no son salvas.
¿Por qué? Porque son muertos espirituales. Recuerden lo que estamos hablando. Volviendo al tema. Son muertos espirituales por su naturaleza pecaminosa. Esa es una realidad. Esto es muy fuerte, muy profundo, de mucho dolor. Estamos hablando de tus seres queridos, de estas personas que tú amas y hoy en día sabes que si mueren sin Cristo, su destino eterno sería el infierno. Y por supuesto, no tengo la menor duda de que jamás lo deseas para ellos. Y no estamos hablando de lo que yo pienso o de lo que tú piensas. En esta etapa del webinar estamos hablando, describiendo, analizando, estudiando lo que Dios mismo dice de ellos. Y también de los impíos que están en la calle. Dice que no entienden lo espiritual. Les parece una necedad. ¿Cuántos de ustedes viven esto en carne propia? Discusiones con familiares, con amigos, con seres queridos. Otra vez vos con eso. Otra vez. ¿Cuántos? Les parece una necedad. Es una majadería que sigas. Mira que Cristo, mira es que Dios te ama, mira es que arrepiéntete, mira es que con esa vida que llevas, mira que quede claro que todas las personas que rechazan esto no son salvos ni van camino a la salvación. Y esto debería de horrorizarnos. No, este seminario nosotros no hablamos sobre el infierno, no te enseñamos sobre el infierno y esas cosas. No es un material que nosotros tengamos en este seminario. Pero los estudios que hemos hecho sobre el infierno, el destino eterno de las personas fuera de la presencia de Dios es algo terrible. Terrible, terrible, es eterno. Y es un castigo gigantesco, porque sublime y gigantesco es Dios. Por eso es que nosotros tenemos que evangelizar, ahora, hoy y sin parar, a todas las personas que tengamos oportunidad. Y uno más. Dice que están destituidos de la gloria de Dios por el pecado, tienen el corazón de piedra, son incapaces de hacer el bien, son esclavos del pecado y están bajo la ira del juicio de Dios. Te advierto, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Hay muchos más. Muchos más. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a hacer para toda esta gente? ¿Cómo hacemos para que Dios salve a estas personas? ¿Quién puede salvarlas? Dios nos dice, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es la oportunidad que tenemos. Rubén nos dice, muchos creen que son salvos. En ocasiones, porque se les ha predicado un evangelio que no es el verdadero, romántico, donde presentan a Cristo como mártir y la fe como magia. Y dice 2 Corintios 2:16, en olor de muerte. Eso es lo que aporta Rubén. Entonces, humanamente hablando es imposible. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto para que la humanidad se salve? ¿Qué creen ustedes? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La única condición, lo único que Dios ha puesto, el único vehículo, no condición, el único vehículo, el único medio por el que Dios ha dispuesto salvar a las personas es por la predicación del evangelio. Dios no salva a las personas a estos de esta forma y a aquellos de aquella otra. No, 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 no. Si no se predica el evangelio, no hay salvación. Esta es la reflexión del día de hoy para que nos demos cuenta por qué estamos aquí en este webinar. Para que Dios nos enseñe la importancia que hay del evangelismo. Del evangelismo, del uno a uno, de predicar el evangelio a toda criatura. Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree.
Creer, creer, lo vas a encontrar todos los días en este webinar. Creer, para el que cree, creer. No es creer más obras, no es para el que cree solo fe. La salvación es por gracia de Dios, es un favor inmerecido que Dios ha regalado a la humanidad mediante la fe en Cristo Jesús. Solo el Evangelio. Mira Romanos 10:17. Romanos 10:17 te enseña así Dios. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿La palabra de Cristo qué es? La palabra de Cristo, ¿qué crees que es la palabra de Cristo? Romanos 10:17. Una cosa importante. Cuando dice así que la fe viene del oír, esta palabra fe aquí no se refiere a la fe que se necesita para mover una montaña, no se refiere a la fe que se necesita para sanar a un enfermo, no. Esta fe es la fe para salvación. Así que la fe para salvación viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Ya te lo voy a demostrar. Pero, ¿qué es la palabra de Cristo? Podrías ir a hacer un estudio con comentarios bíblicos, con más Biblias de estudio, pero tal vez no es tan necesario, porque con solo que abras 2 versiones más, te van a dar la respuesta. Míralo. 2 versiones adicionales. Dicen, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces esta palabra fe es la fe para salvación, ya queda eso claramente demostrado. Así que las personas llegan a confiar en Dios, la fe para salvación, cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Entonces, cuando están hablando aquí en Romanos 10:17, están hablando de que las personas tienen fe para salvación cuando escuchan el Evangelio. Ojo, cuando escuchan el Evangelio, no cuando escuchan una prédica sobre el carácter del cristiano, es cuando escuchan el Evangelio. La prédica sobre el carácter del cristiano es importantísima para la iglesia, no para el impío. El impío lo que necesita es Evangelio. Estamos en contexto. Romanos 10:13-17. Leemos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Un par de aclaraciones acá interesantes. Bueno, la primera es, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. No es que tus pies o mis pies sean bonitos o que nosotros tengamos algo agradable o algo bueno porque predicamos el evangelio. No. No se refiere a eso. Sería una forma muy equivocada de leer la Biblia. La Biblia nunca exalta al ser humano. Aquí lo que exalta a Dios es el mensaje de paz. Tiene referencia en lo que estamos viendo aquí en la Biblia. En aquel entonces, si una ciudad era atacada por un ejército invasor, cerraban las puertas, estaban todos amurallados y ahí podían estar en un sitio donde pueden estar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años. La ciudad cerrada, las personas adentro muriéndose, siendo atacados y defendiendo la ciudad en contra del invasor. Y de repente están así en la muralla, en la parte de arriba, en las torres, los vigías. Y entonces el vigía ve hacia lo lejos, donde viene a caballo, viene un mensajero del rey. Y viene un mensajero del rey, y ese mensajero trae un mensaje de paz.
de que la guerra ha terminado, de que ya no sos enemigo de Dios, de que ya no eres enemigo de ese rey, que ahora hay perdón absoluto. Lo que es lindo ver en el horizonte no es al mensajero venir, es ver venir el mensaje de reconciliación que ese mensajero trae. Gloria a Dios. Versículo 16 también es un versículo muy bueno, muy interesante, porque te está diciendo que muchísimas personas rechazan el mensaje que les enseñas, que les predicas, que les compartes. No es un problema tuyo si estás predicando bien el evangelio, ¿ya? Para eso hemos venido aquí, para aprender cuál es el evangelio y cómo hablarlo, por la misericordia de Cristo. Pero te das cuenta cómo desde el tiempo pasado los mismos judíos ya habían rechazado el mensaje del evangelio. ¿Ok? Ahora, leamos esto para atrás para poder entender un poquito lo que decíamos sobre la palabra de Cristo y la fe. Dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Todas las personas, todos los cristianos ya fuimos enviados. Es un mandamiento. De hecho, las personas que no están en evangelismo, que no hacen evangelismo de alguna manera, están en desobediencia con Cristo. Ya Cristo envió, ya Dios envió, el que envía es Dios, Él ya envió. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ya fuimos enviados. Y una vez que hemos sido enviados, tenemos que predicar el evangelio. ¿Para qué predicamos el evangelio? Para que las personas escuchen. Para que las personas escuchen. Y una vez que escuchen las personas, puedan creer. Y una vez que la persona ha creído, entonces invoque el nombre de Cristo para que sea salvo. En Romanos 10, 13, 17 te deja con total claridad la importancia que hay cuando el Señor dice, humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede, por medio de la predicación del Evangelio, hacer que las personas invoquen su nombre para que sean salvos. Pero a nosotros nos corresponde ir y predicar el Evangelio. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, el oír la buena noticia, el oír el mensaje acerca de Jesucristo. La fe para salvación viene del evangelismo, de que tú y yo vayamos y prediquemos el evangelio de Cristo a toda criatura. Y el evangelio, siempre que hables del evangelio, hay una combinación de malas noticias y de buena noticia. No lo vas a encontrar de otra manera en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo, sus primeras palabras cuando inicia su ministerio en la tierra, en Marcos 1:15, él dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Así empieza él su ministerio en la tierra. Ahora, cuando estamos hablando de evangelismo, una cosa recurrente que tenemos dentro de la iglesia es que muchas personas estamos como preocupados si la tarea que estamos haciendo, si la estamos haciendo bien, porque es que no veo que mi abuela se vuelva a Cristo, porque es que... Y vivimos con esa carga de que tal vez hemos predicado y las personas no vienen a Cristo. Acabas de ver en Romanos 10 que la mayoría de las personas escuchan el Evangelio y no vuelven a Cristo. Eso ya es algo que sale de nuestro control. Pero en Marcos 4, 26, 29, entra el Espíritu Santo, entra Dios a enseñarte cuál es nuestra labor y cuál es la de Él. Mira qué belleza. Dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Lo que queremos destacar en este pasaje con respecto al evangelismo es que a nosotros nos corresponde echar la semilla en la tierra, la buena semilla. Tenemos nosotros que preocuparnos porque la semilla que estamos echando en la tierra sea la buena semilla del Señor Jesucristo.
y no un evangelio con minúscula, un evangelio completamente prostituido o distorsionado por doctrinas humanas. Aprendamos cuál es el evangelio que está en la Biblia. Y aunque pueda sonarte esto como exagerado, como extraño, te sorprendería que cuando el evangelio era predicado en los tiempos de los apóstoles, Dios salvaba a miles de personas y la iglesia crecía exponencialmente. Pero el Señor Jesús profetizó de que conforme avanzaran los tiempos, cada día iba a ser menor la cantidad de personas que iban a salvarse. Porque dentro de la iglesia y dentro del mensaje se ha metido enseñanzas que no son bíblicas, y lo sorprendente es que la propia gente cristiana no estudia la Biblia para darse cuenta cómo es verdaderamente que está escrito, sino que lo que hacemos es seguir enseñanzas de hombres. El Señor dice que por tus costumbres anulan la palabra de Dios y muchas cosas iguales a estas hacéis. Y vemos enseñanzas en Google, y vemos enseñanzas en YouTube, y no nos interesa de dónde provienen o quién son, sino que suenan bonitas estas enseñanzas. Y me ha tocado la oportunidad, por la misericordia de Dios, de estar en iglesias e iglesias e iglesias, y que las personas hagan preguntas y poder darme cuenta que esta pregunta, su origen es católico, esta otra pregunta, su origen, su fundamento es de Testigos de Jehová, esta otra es adventista, este es un mormón, etcétera, etcétera. Falsos evangelios, pero están tan enraizados dentro de la iglesia de Cristo, hay tanta cizaña dentro del trigo hoy en día, que en muchas ocasiones es muy difícil distinguirlo. No distinguir la cizaña del trigo, porque eso no lo vas a poder hacer. Distinguir las enseñanzas buenas si no estás fluyendo en Biblia, leyendo y estudiando la Biblia, no vas a poder sobrepasar estos tiempos. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que especializarnos en echar semilla en la tierra. Esa es nuestra labor. Y hacerlo todos los días, de noche y de día. Nos dormimos y nos levantamos de noche y de día. Y la semilla va a brotar y a crecer sin que sepamos cómo. Entonces nos está invitando a descansar, a hacer nuestra parte en el evangelismo, porque Él va a hacer el resto de la parte. El Espíritu Santo hace toda la obra en la salvación hoy en día. Él es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Dice Rubén, gracias Rubén, otra vez, la semilla no necesita nada más que el mensaje íntegro. La semilla no necesita un bolso de marca, amén. Así como el evangelio que se predica no necesita shows. ¿Correcto? Correcto. El mensaje del evangelio es uno solo. Es uno solo. Cuando entendemos cuál es el evangelio, lo puedes llevar a cualquier lugar. Lo puedes compartir bajo cualquier escenario. Cuando has entendido y este evangelio fluye por tus venas. ¿De qué te salvó Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Sabes de qué te libró Dios? Todo esto son las cosas que todo creyente debería de poder dar una explicación, aunque sea en palabras sencillas. Aunque sea en palabras sencillas. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. En Juan 16, 8 y 9, ya aquí vamos adelantando un poquito acerca del arrepentimiento, de cuál es el pecado que me condena. Ya lo vamos a estudiar con profundidad en la 5ª sesión. El pecado que condena a la humanidad. Pero el Señor Jesús, advirtiendo que el Espíritu Santo iba a venir, Él dice, refiriéndose que el Espíritu Santo cuando Él venga, dice, les va a convencer de pecado, justicia y juicio. Dice en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús es pecado. Yo he oído de Jesús. Yo puedo decir que Jesús es esto, aquello y lo otro, sí. No te basta con saber quién soy, le dice Jesús a Nicodemo.
Te es necesario nacer de nuevo. Y el siguiente punto, en Juan 3, 5, 8, te vas a dar cuenta donde Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo es que puede alcanzar salvación? Lo más impresionante, esta es bellísima esa parte, es que Nicodemo reacciona a esa explicación de Jesucristo, reacciona ofreciendo obras. De hecho, si tienes una oportunidad de poder encarar a alguien para decirle que no es por obras, enséñale esto. Jesús enseña que no se trata de conocer si es Jesús o no es Jesús y que esto y que lo otro. No, 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 despreocúpate. Aquel que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Esa es la condición para entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Ahora, tú no puedes nacerte de nuevo. Y las personas que viven por obras, la pregunta es, ¿cómo haces para hacerte nacer de nuevo? No puedes. Eso es lo que enseña Jesús. Es el Espíritu Santo el que hace nacer una persona. Es el Espíritu Santo el que entra en las personas cuando recibimos el Espíritu Santo. Además, es el Espíritu Santo el que nos da el poder, el que nos capacita para poder ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Toda la obra de salvación la hace el Espíritu Santo. Dice también aquí Rubén, aporta, es necesario entender que el Evangelio no es mi testimonio, sino el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ya vamos a estudiar inclusive mucho más a ese respecto más adelante en las demás sesiones. Hay mucho, mucho más por ver, gracias a Dios. Entonces, toda la obra la hace el Espíritu Santo. Terminando el día de hoy, Hechos 1:8. Mira esta reflexión. El pasaje lo vamos a leer la tercera vez el día de hoy. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Mis testigos. ¿Qué significa la palabra testigos en griego? ¿Qué significa esta palabra que puso Jesús acá? Significa el que muere por su fe. Mira esta reflexión final. Cuando Jesús le estaba diciendo que les convenía que Él se fuera para que viniese otro consolador, para que el Paracleto, para que otro abogado viniese a estar con nosotros. Que cuando Él llegase, nos iba a dar poder, nos iba a empoderar. Y dice, pero van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y entonces estarán dispuestos a morir por su fe. Y le hablará a la gente acerca de mí en todas partes, etc. Te pregunto, ¿estás familiarizado con la vida de los mártires? Los mártires de la iglesia que se cuentan por millones de millones y en la iglesia primitiva morían y entregaban su vida totalmente complacidos y morían de formas horrorosas, morían decapitados, crucificados. No estamos exagerando, esto es la historia de la iglesia cristiana, de las hijas e hijos de Dios, no de la religión tal o la religión cual, no. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Que cuando empezó la iglesia primitiva, estaban dispuestos a morir en el circo romano comido por leones. Estaban dispuestos a ser prendidos en vida como antorchas para iluminar las ciudades. Todos los apóstoles murieron de formas violentas, excepto Juan, que Juan todavía murió en la isla de Patmos, encerrado ahí, enviado ahí, guardado ahí. Pero según la tradición, porque esto no está en la Biblia, según la tradición cristiana, aún Juan ya había, antes de estar en Patmos, ya había sido arrojado a una paila de aceite hirviente y quedó vivo. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, boca abajo, etcétera. Apedreados, encarcelados, flagelados. ¿Qué es lo que ellos vivían y conocían? Algunos habían conocido al Señor, algunos habían sido testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo, pero otros no, la inmensa mayoría no.
500 personas en aquel tiempo conocían eso de primera mano. Pero después por miles de personas, año tras año, estaban dispuestas a morir por su fe. Y cantaban yendo a la muerte. Y glorificaban a Dios yendo a la muerte porque conocían algo que hoy en día en la iglesia que se llama de Jesucristo no lo conocen. Porque el comportamiento que tienen hoy en día los creyentes dista mucho de ser el comportamiento de la iglesia primitiva. Y yo no les juzgo. Me libre Dios. Simplemente estoy invitando una reflexión. Porque me parece tremendamente doloroso que tantas personas vivan creyendo que son salvas cuando realmente no lo son. Y creen que son salvas porque se comparan con pecadores más terribles, entre comillas, porque ante los ojos de Dios no hay pecadores más terribles. Ante los ojos de Dios son hijas e hijos de Dios o impíos, no hay otra. Y además, las hijas e hijos de Dios seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, por favor, no decaigas en esto de asistir al seminario de evangelismo. Examínate en tu propia vida y sigamos adelante. ¿Qué es lo que estudiamos hoy? 3 puntos importantes. Cuando te acerques a evangelizar a una persona, tienes que conocer y recordar quiénes son espiritualmente, para que entonces esto mueva tu corazón y te muevas en misericordia a ellos y tengas misericordia a la hora de hablarles. Esto es importantísimo. El segundo punto es que tienes que aprender a descansar, que en evangelismo, en la salvación, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros vamos solo a sembrar la buena semilla. El convencimiento, el seguimiento, etcétera, eso se va a encargar Dios. Dios es el que se encarga de todo eso. Y la tercera parte es que nosotros tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos en la buena semilla, saber que esa semilla que estamos tirando en los campos, que esa sea la mejor de todas las semillas, ¿ya? Llevar ese mensaje no prostituido del Señor Jesucristo, ¿ya? Para que entonces Él pueda salvar a todas estas personas. En tu libro hay tareas. Al final de la última sesión de hoy vas a encontrar 6 preguntas. Por favor, respóndelas. Particularmente también la pregunta número 6. No la dejes para el final. Esa pregunta se trata de que tienes, por favor, que escribir el Evangelio como si estuvieras predicando con otra persona. Escríbelo. Te va a tomar tiempo, te advierto. 2, 3 páginas te van a salir fácilmente. Por favor, escríbelo. Haz la tarea, comprométete con Cristo. Ese material te va a servir a lo largo de todo este seminario para que inclusive hasta el final del seminario, todo esto que vas a aprender, puedas ir incorporándolo y dándote cuenta qué hacías bien, qué no hacías tan bien e ir mejorando. Las tareas no tienes que mandármelas. De hecho, ninguna tarea nadie las va a ver. Esto mismo que te estoy hablando de escribir el Evangelio, eso nadie lo va a conocer, porque las tareas no se envían, no se hablan así en público. La próxima semana vamos a tener la oportunidad de que yo pueda responderlas aquí y entonces guiarte de alguna manera en cuáles son las respuestas correctas. Tú vas tomando nota, pero nadie va a ver ese material. Así que por hoy esto sería. Si tienes alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Y si no, terminamos. Rubén, hermano, Dios les bendiga en abundancia. No sé cuántos estén conectados. Siento que soy el único. No, no eres el único. Estoy agradecido por el webinar, es de mucha bendición. Sientes que eres el único porque así son los webinars, ¿verdad? Estás conectado y hay gente aquí de toda Latinoamérica. Hola Arnold, creo que ya habías llevado el seminario antes. Si es así, que Dios te bendiga, y si no, pues bienvenido. ¿Sí? Hay muchas personas más acá, así que Dios les bendiga. ¿Alguna otra pregunta? Si no, terminamos. Chao, nos vemos la próxima semana. Estudien. Chao.